Bueno, vamos inmediatamente. No sé cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado. De todas maneras, si no estuvieron el domingo pasado, sería bueno que ustedes pudieran escuchar el mensaje que iniciamos y comenzamos a predicar el domingo pasado bajo el tema ahí que ustedes ven proyectado en pantalla. La confrontación trae la manifestación de Dios. Diga conmigo, la confrontación, repita lo que dice ahí en voz alta. La confrontación trae la manifestación de Dios. Así que estamos seguros de que la palabra del Señor nos va a seguir ministrando de una forma muy clara y muy tangible a nuestra vida. Queremos entender que tomamos como referencia lo que es la vida, el llamado ministerio del profeta Elías, conocido como el profeta de fuego. Y vamos a leer dos textos bíblicos. Uno de ellos ya lo hemos leído el domingo pasado y vamos a agregar otro texto bíblico que se encuentra en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1 y el verso 21. Y dice, en primer lugar, vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 18, exactamente el verso número también 21. Y dice, y acercándose Elías, recuerden ustedes que ya lo hemos explicado, estaba Elías rodeado por 850 profetas de Aseras y de Baal, o decía 850 profetas falsos que adoraban deidades que no era el Dios verdadero que Israel había sido enseñado y que había sido dirigido a adorar. En este momento estamos viendo toda una nación degradada en la idolatría, el paganismo, adorando a otros dioses y dejando de lado la verdad innegable de Dios. Y entonces lo hemos explicado esto, pero luego podemos observar el rey Acab y también por el resto, también la nación de Israel estaba concentrada y se había reunido. Todas estas personas se habían convocado en el monte Carmelo, y el gran desafío de Elías ante el rey, ante la nación y ante los falsos profetas era que el Dios que respondiera por fuego, ese sería Dios. Entonces aquí nos dice que acercándose Elías tomó la parte y entonces lanzó un mensaje a toda la nación, incluyendo a los reyes de esa nación. Y este es el texto en forma de pregunta y el mensaje, cómo comienza Elías a hablar por voz de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Ahora miremos lo que nos dice en conexión con esto que estamos leyendo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, exactamente el verso número 21. Vamos a leer, podemos leer desde el verso número 20. Estamos observando ahí que estamos viendo el ministerio de Juan el Bautista, conforme la profecía había declarado a través del profeta Isaías. Pero mire, observe bien estos detalles que es muy importante. El profeta realmente Elías era un profeta luego a través de los años de la historia que Israel reconoció como uno de los profetas que Dios había levantado para desafiar y confrontar a Israel en su condición de pecado. Ahora, sin lugar a duda que en este momento estamos viendo el ministerio de Juan Bautista, especialmente en el libro de Mateo, en el libro de Marcos se nos dice eso, que desde los días del profeta Elías hasta el presente no se había levantado un profeta como Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor. Y esto lo sabemos, no voy a detenerme porque lo hemos enseñado en esta casa. Sin embargo, la Biblia nos dice que se acercaron los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los levitas, y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y dice claramente que él confesó y dijo claramente, yo no soy el Cristo. Por supuesto, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no.
y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices? ¿Quién eres? Y él simplemente dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, la razón por la cual tomo referencia a ese texto de Juan 20, 21, es para que todos nosotros entendamos que la unción del profeta Elías es una unción que Dios ha prometido y que había prometido a través del primer advenimiento de Cristo en la persona de Juan Bautista. Lo que descendió sobre Juan Bautista era una unción similar a la que había el profeta Elías. ¿Cuál era esa unción especial que había en el profeta Elías y que también lo hubo en Juan Bautista y que también lo hubo en hombres que fueron llamados profundamente por Dios? Es la unción de confrontación. Y eso es lo que estamos hablando en estos días. Entonces, simplemente quiero retroceder un momento y hacerle recordar lo que hemos hablado en el domingo pasado. Y entonces hemos explicado que hay dos diferentes formas de confrontación. Primero, cómo el nivel de fe, y esto es lo que estamos viendo en Elías y lo que estamos viendo hoy en la iglesia de Cristo actual en estos tiempos proféticos, cómo el nivel de fe será confrontada de acuerdo a nuestros niveles, grados de convicción en lo profundo de nuestros corazones. O sea, llegará el momento, como también fue el momento de Elías y como fue el momento de Juan Bautista y como fue el momento del ministerio de Jesús, todos y cada uno de estos personajes que estamos mencionando, incluyendo el unigénito Hijo de Dios, del Padre Jesucristo, todos tuvieron una unción establecida por Dios de confrontación. O sea, hoy en estos días actuales que vivimos en una de las etapas más acelerada del proceso profético de Dios en las naciones, debemos de entender y debemos discernir por el espíritu de revelación cuál es el nivel de fe que va a ser confrontada de acuerdo a nuestras convicciones. Es muy importante el nivel de fe que tú tengas en lo profundo de tu corazón. Es decir, hoy no es tiempo para tener una fe que claudica entre dos pensamientos. No podemos tener una fe a media con Dios. O confiamos 100% en Dios o simplemente estamos perdiendo la identidad como creyentes, como cristianos y como hijos e hijas de Dios. Hoy, en estos días actuales, Dios a través del Espíritu Santo nos va a saturar, nos va a llenar de más gloria, de más gracia a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, pero solamente para marcar en lo profundo de nuestro ser profunda convicción. Es decir, tú tienes que tener una convicción tan profunda de quién es tu Señor y de quién es el Dios a quien tú honras, adoras y sirves, para que nadie te pueda mover de la base de tu fundamento, cual roca inamovible es Jesucristo. Tú y yo aprendemos a edificar nuestra vida espiritual sobre una roca inamovible y esa roca es Jesucristo. Jesús hizo las dos comparaciones extraordinariamente importantes y el Señor habló y dijo: aquel que edifica sobre una base de arena y aquel que edifica sobre una base sólida de roca. Dice que cuando viene la tormenta, aquello que edificó sobre la arena, el viento, la lluvia, la tempestad, los vientos contrarios movieron, y dice que fue grande la destrucción de esa casa. ¿Por qué? Porque no tenía un sólido fundamento. Las convicciones que tú tengas en estos tiempos proféticos te hará un instrumento de confrontación en la gracia y en la unción del Santo Espíritu. ¿Para qué? Para entender realmente lo que vamos a mencionar ahora. Y esto simplemente estoy haciendo un repaso porque sé que algunos no estuvieron el domingo pasado. Y entonces es importante que la primera confrontación en la cual vivió Elías y vivimos nosotros como iglesia de Cristo, es que la confrontación primera que podemos tener se relaciona con nuestra lealtad y nuestra fidelidad, no a los hombres, sino a Dios. El hombre falla, los sistemas fallan, las organizaciones fallan, las ideologías fallan, todo nuestro alrededor está fallando. Y el hombre y la mujer en su grado de desesperación no sabe dónde poner su confianza y su fe. Pero sin embargo, la Biblia dice que somos bendecidos cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios. Entonces, la confrontación que tenemos frente al mundo que nos rodea, frente a un sinnúmero de gente que ha perdido su verdadera condición espiritual,
espiritual y que han dejado de permanecer firmes en el Señor, es que nuestra confrontación se relaciona con nuestra lealtad y nuestra fidelidad a Dios. El ser fiel a Dios nos va a hacer obedientes. Cuanto más fieles somos a Dios, cuando más leales somos a Él, eso nos va a mantener en una estrecha relación de obediencia, de comunión permanente con Dios. No cuando hay el momento del dolor, no cuando estamos pasando por una prueba de enfermedad, no cuando estamos pasando por una situación apretada económica, no cuando las cosas no van de acuerdo a lo que nosotros hemos pensado. Bíblicamente debemos de entender que nuestra obediencia con Dios debe de permanecer siempre fiel, porque cuando somos fieles y somos leales y fieles al Señor, estamos confrontando a Satanás con esa verdadera identidad que nos identifica y que realmente nos hace entender que Dios es nuestra prioridad absoluta. Ahora, cuando nosotros observamos esto, entonces miremos este punto. Estamos hablando confrontación que se relaciona con nuestra lealtad y fidelidad, no a los hombres, sino a Dios. Por eso que hay gente que cuando el hombre falla, cuando una persona falla, se le viene abajo toda la estructura en la que han confiado. Pero la Biblia no nos llama a confiar en el hombre. La Biblia no nos llama a confiar en un sistema religioso. No, la Biblia nos llama a confiar plenamente en Dios. Bienaventurados los que confían en Jehová, porque no serán avergonzados. Es decir, nuestra confianza debe de ser en eso, en nuestra lealtad y fidelidad a Dios. Aleluya. Ahora, dentro de esa realidad que nadie puede ignorar, entonces primero vamos a destacar la lealtad se ve afectada por el sincretismo. Cuando nosotros estamos hablando del sincretismo, que es un tema bastante profundo y tiempo suficiente tendríamos que tener para esclarecer lo que es el sincretismo. Eso lo escribimos en el libro de la apostasía ahora. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es la mezcla conjunta de diferentes tendencias religiosas. El pensar que, bueno, sí, al Señor le voy a ser leal, le voy a ser fiel cierta parte de mi vida. Algunos son fieles al Señor el día domingo, pero el resto de la semana no mantiene esa estrecha fidelidad con Dios. No, al Señor hay que serle fiel y leal todos los días de nuestros días, porque eso es lo que el Señor nos revela por su palabra. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces la lealtad se ve afectada por el sincretismo. Eso es lo que confrontó Elías en el Monte Carmelo. Tenemos a una nación que está dividida en dos conceptos. Querían reconocer que Baal era Dios, pero también reconocer que Dios era Dios. Entonces Dios no aprobaba ese tema de claudicación. El sincretismo nos lleva realmente a dudar acerca realmente de lo que es la veracidad de Dios y de lo que es realmente lo que estamos hablando, afectar. Es decir, sincretismo es una mezcla de conceptos. Oh, sí, yo creo en el Evangelio, que el Evangelio es maravilloso, pero de vez en cuando vamos a mezclar un poco con la hechicería, la brujería, la santería, la idolatría y el paganismo. Eso es sincretismo. Cuando tú mezclas el concepto puro, inalterable del Evangelio de Jesucristo, que significa buenas nuevas de salvación para el alma perdida, abatida por el pecado y libre por el poder de lo que Jesús hizo en la cruz, sacrificio perfecto para redimirnos de la muerte, condenación y miseria permanente. Entonces es allí cuando hay una mezcla de conceptos. En otra palabra, hemos hablado mucho de esto cuando hemos hablado acerca de Babilonia. Babilonia es una mezcla de conceptos, es decir, mezcla todo. Y ahora en este año 2022 sabemos que se va a oficializar en el mes de mayo, se oficializa una sola y única religión a escala mundial, a través de los 3 templos que edificaron en Dubái, en los Emiratos Árabes. Un acuerdo que se firmó entre 3 grandes religiones. Y ahí en ese lugar de Dubái está representado la unidad de la única religión mundial a través de una sinagoga, a través de una mezquita y a través de un templo, entre paréntesis, cristiano. Digo entre paréntesis porque allí hay lo que se llama lo que Dios aborrece, que es la idolatría y el paganismo. Entonces, de esa forma, el concepto es bueno.
ahora lo importante es unificar todas las regiones. Ese era el concepto del Carmelo. Hasta el momento que Elías estaba confrontando a Israel, era un concepto de sincretismo. O sea, una mezcla de combinación de todos los conceptos religiosos. Pero cuando estamos hablando del evangelio de Jesús, cuando estamos hablando del mensaje que Dios trajo a través de la persona de su Hijo amado, no estamos hablando de una religión. Estamos hablando de una vida que sabe conocer a Dios a través de la unción y del poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Bueno, no quiero detenerme mucho en esto porque nos llevaría mucho tiempo, pero entonces el punto B es que la lealtad se ve afectada por el pecado del dualismo. Otra de las cosas, estamos confrontando con la fidelidad y la lealtad, pero estamos viendo diferentes aspectos de cómo la lealtad y la fidelidad está siendo desviada. Primero dije a través del sincretismo. La otra fase de ataque de una forma demoníaca, infernal, es a través del pecado del dualismo. ¿Qué es el dualismo? Es lo que Jesús, o lo que Elías estuvo hablando y lo que Jesús también enseñó. Jesús dijo: no podéis servir a dos señores, porque amaréis al uno y ¿qué pasó? Y rechazaréis al otro. No pueden amar a Dios y a las riquezas simultáneamente. No. Escogeos hoy a quien sirváis. Dijo Josué: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Es decir, podemos ver bíblica y escrituralmente que a través de los relatos históricos y las escenas bíblicas, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, hubo una confrontación de hombres que estaban alineados perfectamente con Dios y tuvieron la valentía, tuvieron la capacidad, la unción y la gracia de Dios para confrontar y saber que el dualismo es un pecado que confrontamos y que debemos de confrontar a diario para no dejarnos llevar justamente en desobediencia o arrastrarnos en una caída en nuestra confianza en Dios. Entonces es importante, el dualismo es el doble pensamiento. Sí, yo confío en Dios, pero de todas maneras, Señor, yo voy a hacer lo que creo conveniente que tengo que hacer. ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso? Señor, te entrego esto en tus manos, sé que tú eres poderoso para hacerlo, pero si tú no respondes en 5 días, entonces yo voy a hacer otra cosa. Eso es dualismo, es tener doble pensamiento. Estás pensando que Dios es poderoso para hacer un milagro, pero cuando está a punto de recibirlo, de repente tú comienzas a dudar. Entonces Elías los confrontó en el Carmelo y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? En otras palabras, lo que Elías le estaba diciendo: ¿hasta cuándo tendréis dualismo entre Baal y Dios? ¿Hasta cuándo mantendréis vuestro doble pensamiento? Si Jehová es Dios, venid y servidle de todo corazón. Y si Baal, creed que Dios, id en pos de él. Porque el fenómeno y la realidad consciente y bíblica es que cuando tú entrabas a las casas de los israelitas en los tiempos de Elías y en tiempos del rey Acá y de Jezabel, encontrabas que en una misma casa de Israel había un altar adorando a Baal, y había en otro rincón algo que identificaba con la adoración a Dios. Y eso dice Dios: no voy a aceptar lo que es, que su cosa, el dualismo. La otra cosa que nosotros podemos observar es que la lealtad se ve afectada por las indecisiones. Cuando yo soy leal, cuando tú eres leal y fiel a Dios, estamos entendiendo que tenemos que tomar decisiones muy claras que nos alineen perfectamente con la voluntad y el propósito de Dios. ¿Estamos siguiendo este pensamiento? Algunas veces cometemos indecisiones. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo confrontar lo que tenemos que tomar o decisión. Algunas veces estamos frente a una decisión y no sabemos qué hacer. ¿Lo haré o no lo haré? ¿Iré a hacer esto o no iré a hacer esto? ¿Viajaré a tal lugar o me quedaré quieto y reposado en el Señor? Es decir, estamos batallando en este mundo actual, en un mundo tan realmente alterado por las condiciones de la vida y todos los que somos conscientes cada uno de nosotros, que algunas veces a la gente le cuesta tomar decisiones correctas. Entonces, una de las cosas que Satanás va a atacar tu vida en lo que es la lealtad y la obediencia a Dios es para que tú cometas decisiones equivocadas, y esas decisiones equivocadas se llaman indecisiones personalizadas. ¿Estamos entendiendo esto?
Entonces tienes que saber la decisión que tienes que tomar hoy, la decisión que tienes que tomar mañana. Y dice, pero pastor, es que yo no sé la decisión que tengo que tomar. Bueno, justamente la confrontación de la verdad, de la lealtad y la fidelidad a Dios, te hace consciente que tú debes depender de Dios, no de vez en cuando, sino todos los días de tus días. Tú tienes que depender de Dios mañana, lunes. Y cuando comiences mañana lunes el periodo de trabajo, de la tarea cotidiana, es bueno que tú te levantes y encomiendes al Señor tu camino, y que lo que tú vas a hacer en ese día, lunes, sea agradable ante los ojos de Dios. Y si te falta la conexión o tienes que tomar alguna decisión en alguna área determinada de tu vida, en la parte espiritual, en la parte física, en decisiones en el área de la vida cotidiana, ora al Señor, clama a Él, conversa con Él, dialoga con Él, entrégate a Él, depende de Él, y Él te va a dirigir para no tomar indecisiones incorrectas, sino para tomar decisiones que puedas entender que Dios te está guiando, porque la Biblia dice que los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Él. Amén, ¿estamos entendiendo esto? Bueno, la otra parte que podíamos nosotros entonces, ya hemos visto la confrontación de la lealtad y la fidelidad. La segunda confrontación, y a lo que Elías estuvo expuesto en el Monte Carmelo, es la confrontación que tiene que ver con la verdad. Hoy en día hay una batalla innegable en el mundo espiritual. Hay una batalla abierta. Y la batalla que estamos teniendo es una batalla que está plasmada en los medios de comunicaciones, una batalla que está plasmada en las plataformas digitales, una batalla que está plasmada aún en la educación, en la enseñanza, en la vida moral, en la familia, en el hogar, en los hijos, en los esposos, en el padre, en la madre. Es decir, todo en este mundo está siendo confrontado. Y la confrontación realmente es mantener la verdad innegable, incambiable de Dios frente al engaño que nos está rodeando. Jamás el mundo ha sido tan engañado como en este tiempo actual que estamos viviendo. Jesús dijo que una de las señales prominentes, y esto lo hemos enseñado por muchos años, más bien nosotros siempre hemos enseñado y hemos tratado de que la gente entienda que el engaño es parte del resultado de la apostasía, el desvío de la verdadera base de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Ahora, el concepto de la desviación y del engaño, no podemos nosotros solamente encerrarnos en el límite, en el parámetro de solamente pensar que esto tiene que ver con un engaño doctrinal o con un desvío de fundamentos bíblicos. El engaño en este momento está en toda la sociedad presente. Hay engaño en los medios de comunicación, como he dicho. Hay engaño en lo que nos dicen y en lo que nos informan. Hay engaño en la boca de gente que no conoce a Dios. Entonces, realmente Elías estaba diciendo, para que tengáis la verdad manifestada de Dios y que el Señor, aleluya, descienda con el poder del fuego de su misma presencia, tienen que amar su verdad. Tienen que amar su verdad, porque la verdad es lo que te hace libre. El engaño te cautiva, te oprime. La mentira te destruye. El engaño te lleva cuesta abajo. El engaño te hace permanecer inquieto, llenos de pánico, de temor, de miedo, de inseguridad, desesperación. Tantos conceptos que rodean la vida del ser humano y la sociedad presente. Y lo hemos predicado durante todo el año 20, el año 21, y vamos a seguir predicando este año. Pero una de las cosas interesantes es que vamos a observar, tenemos que pararnos firme para confrontar realmente y saber que la única manera de ser libre del engaño y la mentira que nos rodea es teniendo una confrontación, amando la verdad. No la verdad humana, sino la verdad de Dios. O sea, Elías propuso un plan en el Monte Carmelo. Y ese plan era una acción que iba a determinar el Dios de verdad y los dioses de mentira. El Dios fiel y verdadero, el Dios viviente. Y entonces cuando tú lees el capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 36, te va a dar cuenta que el plan que Dios dirigió a Elías para
confrontar el error, la falsedad en cuanto a adoración se refiere, entonces el Señor le dio la orden. O sea, Dios utilizó la propia tierra produciendo una gran sequía sobre todo el territorio de la nación de Israel por 3 años y medio, 3 años y 6 meses, 42 meses dejó de llover en la tierra. O sea, estamos viendo que Dios tiene poder para todo lo que tenga que ver con la propia naturaleza que Él mismo ha creado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo estaba seco. Entonces ahora realmente Elías estaba diciendo el Dios que responda por fuego. Y muchos de ellos dijeron, pero si lo que necesitamos aquí no es fuego, lo que necesitamos aquí es agua para resolver el problema de la sequedad y el problema de la sequía que ha corroído nuestras tierras y que han dejado de producir. Sin embargo, Elías dijo fuego primero y luego lluvia después. ¿Por qué? Porque el fuego que Dios envía es un fuego para santificar, un fuego para purificar y un fuego para quemar todas nuestras imperfecciones y nuestras lógicas propias naturales. Entonces la confrontación ahora estamos viendo, y esto lo podemos observar en diferentes pasajes de la Biblia. Ahora es interesante, y lo he dicho el domingo pasado de una forma muy rápida, ¿no es interesante que cuando tú miras y lees Primera de Reyes capítulo 17, 18, 19 y Segunda de Reyes capítulo 2, que todo hablan del profeta Elías y del ministerio del profeta Elías, no notas algo interesante? Y es que Elías jamás se intimidó frente al enemigo. Cuando tú tienes una confrontación de amar la verdad de Dios, tú no tienes temor a nada, porque sabes en quién está confiando. Como he dicho hace un momento, sabes de quién dependes. Y entonces lo que estamos viendo es que Elías no se intimidó ni por la gran cantidad de profetas falsos, ni por la gran muchedumbre de nación, ni tampoco por el rey Acab, que era un rey perverso que no temía a Dios. Entonces podemos ver a un Elías que no tartamudeó, que no se movió de lo que él estaba pensando, que no sugirió, bueno, yo sugiero. ¿Sabe que hay mucha gente que viene a la iglesia y dice, mejor que el pastor sugiera, a ver si estamos de acuerdo lo que él sugiera? Cuando tú estás escuchando un mensaje basado en la capacidad natural del hombre, entonces el hombre tiende a sugerir. Pero cuando tú escuchas una palabra revelada por la Biblia, Dios no te dice que sugieras, Dios te dice que lo obedezcas. ¿Tú estás entendiendo este principio? Dios te está diciendo, yo no pido tu sugerencia, yo no pido tu consejo. Aleluya. Porque tus caminos son diferentes a mis caminos y mi voluntad diferente a tu voluntad. Entonces cuando yo te hablo y tú atiendes el oír de mi voz, y a través de una confrontación de verdad amas mi voz, porque es la verdad que tú necesitas en lo profundo de tu espíritu, de tu alma, entonces vas a entender que la palabra de Dios no te sugiere, la palabra de Dios te ordena. Sí, te ordena. Entonces, ahora, los términos del desafío era una prueba de fuego. Y lo primero, cuando terminaron los falsos profetas de clamar, herir sus cuerpos, lastimar sus cuerpos, sangrar, porque la desesperación era grande, porque Baal no respondía. Elías, por si acaso, le decía, sigan clamando. Puede ser que el Dios de ustedes esté de vacaciones o se haya ido a algún lugar o esté atendiendo algún problema. La diferencia de nuestro Dios, que Dios atiende tu problema y atiende el problema de Europa y atiende el problema de China y atiende el problema de Asia y atiende el problema de Sur y Centroamérica. Él es Dios omnipresente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Él se hace presente donde quiera, aleluya, su nombre es invocado. Solamente eso está en la deidad, porque es uno de los atributos de Dios, omnipresencia, hacerse presente en cualquier lugar donde su nombre es invocado. Aleluya. Y sabemos que en esta mañana su presencia está con nosotros, pero también está en cualquier lugar donde su nombre es invocado, alabado y glorificado. Ahora, qué interesante que el altar quedó prácticamente destruido. El altar que habían levantado los falsos profetas. El sacrificio quedó ahí. El fuego no descendió.
Y entonces Dios usa al profeta Elías y confronta con la verdad. Y con la verdad se establece un orden. Siempre que amamos la verdad, vamos a amar el orden de Dios. Satanás es desordenado en su forma de actuar. Y Jesús dijo, Él viene a matar, robar, destruir. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Cada vez que hay una acción satánica, hay una destrucción, hay un desorden. Cada vez que impera el desorden, hay un caos en el mundo. Como el caos que está habiendo en el mundo actualmente. Hay un caos generalizado. Entonces Elías dijo, para que voy a orar y voy a clamar, pero primero lo que dijo, en esa confrontación de la verdad, dijo Elías, voy a arreglar el altar. Lo primero que Elías entendió es que con un altar desarreglado Dios no desciende. Entienda este principio, porque tú y yo somos altares de Dios. Y a la vez que somos altar de Dios, presentamos un sacrificio vivo, agradable, que es nuestro culto racional, que es nuestra propia vida entregada por completo al Señor. Pero el altar estaba desordenado, estaba todo destruido. Entonces lo que Elías hace es que dice, no, voy a construir de nuevo el altar, voy a ordenar el altar. Lo primero que hace, escoge 12 piedras. Esas 12 piedras representan las 12 tribus de Israel. Israel está representado aquí en el altar que estoy haciendo en la presencia de Dios. Cuando su fuego descienda, los corazones de ustedes van a ser transformados y cambiados por la presencia gloriosa de ese fuego descendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero aparte de eso, Elías dice, derramad agua en derredor de este altar. Mojad bien la madera. Había poca agua. He dicho que había sequía por donde quiera. No me pregunte usted de dónde sacó esa agua, sequía. Dios es poderoso aún también para proveer agua donde no hay. Pero que nos dice ciertamente la Biblia, lo tenemos que creer, es que se derramó una vez, 2 veces, 3 veces, se derramó varias veces cántaros de agua. Y dice, mojen bien la madera. ¿Usted puede llegar a entender que una madera mojada puede prender fuego? ¿Sí o no? Dígame algo. Cuando mojamos la madera, ¿no necesitamos madera seca para que el fuego arda rápidamente? Pues Elías estaba actuando de una forma totalmente fuera de la lógica humana. Mojad bien la madera, porque sabía que el fuego que Dios iba a descender iba a ser tan fuerte que no había madera mojada que no pudiera ser encendida por su presencia. Y dice, y aparte de eso, rodead, hace una zanja y rodea con agua, que cuando Dios descienda se va a llevar todo. Va a consumir el holocausto, va a consumir el agua, va a quemar la madera y va, aleluya, a consumir el agua en la zanja. Eso es una confrontación de verdad. Cuando alguien te pregunta a ti, ¿y qué es lo que tú crees de Dios? Bueno, sí, yo creo en Dios. No, tú no puedes contestar de esa forma. Tú tienes que entender que Dios es un Dios de verdad. No es un Dios de límite, no es un Dios de conceptos naturales humanos. Él es más grande, porque lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, ojo no apreció, es la que Dios ha revelado para aquellos que le aman. Entonces nuestro Dios, estamos viendo la confrontación que tiene que ver con la verdad. Ahora miremos este aspecto interesante en medio de esto. Ahora hay una confrontación. Lo primero que nos podemos resaltar y que nos identifica es que cuando hay una confrontación en la verdad, lo primero que se va a manifestar es que la verdad de Dios en presencia derramada en gloria va a clarificar. ¿Qué significa clarificar? El concepto de la mente de toda esa gente estaba confusa. El concepto de la mente de la mayoría de los seres humanos en nuestro mundo actual está totalmente llena de confusión, de engaño y de error, como hemos predicado hace un momento. Entonces cuando Dios desciende con una majestad de gloria sin igual, particular, donde Dios comienza a hacer, aleluya, la obra extraña que Él ha propuesto hacer, entonces lo primero que el descender de su gloria y su manifestación en esa confrontación de la verdad es que va a haber una clarificación. Cuando descendió el fuego en el monte Carmelo, fue todo clarificado.
Cuando descendió fuego, ya en ese momento en la mente de la gente, del pueblo, no había realmente, ¿será o no será Dios? No, no había la menor duda. La verdad clarifica. Discierne esto que te estoy diciendo. Satanás te puede tirar con todos sus dardos. Satanás puede plantear todas sus estrategias malignas y demoníacas. Pero cuando eres tocado literalmente por la presencia de Dios a través del poder del Espíritu Santo en tu vida, aleluya, tú estás claro. Todo se clarifica. Lo ves diferente. Satanás te quiso poner, aleluya, oscurecimiento en tus ojos. Quiso velar tus ojos, quiso poner ceguera en tus ojos. Dice la Biblia que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero cuando la luz del Señor viene a nuestra vida y viene y nos impacta, entonces esa luz de gloria, esa luz de presencia, esa luz de revelación, aleluya, nos clarifica quién somos en Él. De esto podríamos hablar bastante. Sí, claro que podríamos seguir hablando, pero es de notar que Baal era una deidad principal conforme lo que hemos explicado, y no voy a entrar en todo eso. Pero lo importante de todo lo que estamos hablando es que la gente, en esa confrontación de la verdad de Dios para ser revelada y manifestada, entonces pudieron tener claridad. La verdad de Dios siempre clarifica. El Señor fue con Israel por 40 años en la noche como una nube que los protegía. O mejor dicho, en el día. Y por la noche una columna de fuego que los rodeaba. Eran protegidos con protección en medio del desierto, una nube que los protegía en el día y columna de fuego en la noche. Todo eso hizo consciente a Israel quién era Dios. Estaban claros. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, miremos esto, que cuando realmente la otra parte es cuando estamos confrontando las tinieblas, el engaño, lo que el enemigo ha estratégicamente establecido. La Biblia dice también que esta verdad se manifestará para clasificar. No es clarificar ahora. Diga conmigo clasificar. Diga conmigo clasificar. Vamos a suponer, yo llamo ahora a 10 personas aquí delante. No es un ejemplo que estoy poniendo, no quiero que pase ahora. Pero llamo 10 personas adelante y digo, tú vas a hacer esto, el otro va a hacer aquello, ustedes dos van allá, el otro va allá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Clasificando. Tú te tienes que alimentar más porque estás muy delgadito. Para esto no puedes hacer, no puedes levantar eso. Bueno, es decir, cuando la gente va, por ejemplo, a un lugar debido a sus habilidades, a sus propias capacidades de talento en lo que es la vida natural, lo clasifican y dicen, mira, tú puedes funcionar como para esto, para aquello. Es decir, la verdad de Dios es una confrontación que tenemos que hacer en nuestra propia vida. Y lo primero que va a hacer la verdad de Dios, que dije, clarificar. Lo segundo va a ser clasificar. ¿Sabes una cosa? Tu unidad, tu dependencia, tu identidad, tu relación, tu obediencia, tu comunión, tu nivel de fe te está clasificando. Y no todos pasan la prueba de la clasificación. Diga que el que está a su lado, no todo el mundo pasa la prueba de la clasificación. ¿Y sabe una cosa? No es lo que otro ser humano pueda ver, porque sabe una cosa, en eso de la clasificación, Dios no te mira solamente lo que tú eres como ser humano por fuera, Él te ve en tu corazón. Porque los puros de corazón, clasificados están por el Señor, verán a Dios. En el monte de las bienaventuranzas dice, los puros de corazón verán a Dios. Ya hay una clasificación. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Segunda clasificación. .
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del Señor. Una clasificación. ¿Saben algo? La verdad de Dios te clasifica. Te saca del montón, te saca de la corrupción, te saca de la perversión, te saca del engaño, de la mentira, de la falsedad. No, te saca de todo aquello que es tinieblas y más tiniebla, aleluya, pecado y más pecado, inmundicia y más inmundicia. Y Dios te extrae de ese mundo adverso, contrario, corrupto, violento, desobediente, lleno de iniquidad, de pecado y rebelión, y te coloca y te clasifica para ser parte de un reino indestructible, que es el reino de Dios eterno. Es maravilloso esto. Por eso que Elías dijo: el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Y ya hemos explicado esto. Ahora, entonces, el punto B es que esta verdad se manifestará para clasificar. Vamos a rápidamente. El punto 3 o la parte C es que esta verdad, esta confrontación de verdad, se va a manifestar para calificarte. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero cada una de ellas, aunque comienza con la palabra C, o la letra C mejor dicho, no significa lo mismo. Clarificar, clasificar, y ahora ¿qué dice? Te van a calificar. ¿Cómo te van a calificar? Cuando la persona, cuando nosotros íbamos al colegio y cuando nuestros hijos están estudiando y todo, qué bueno, qué gozo, qué alegría nos da cuando son calificados y tienen notas altas, B, A, A más plus. Es decir, wow, que nos da alegría, ¿sí o no? Porque están siendo calificados en sus notas, en sus exámenes. Han aprobado esto, han aprobado aquello, son inteligentes, son sabios, y gloria a Dios por ello. Bueno, eso lo dejamos en el plano de lo humano, de lo terreno, de lo natural. Simplemente se terminó todo. Pero no, es que también a ti y a mí nos están calificando. El Espíritu Santo sabe realmente cada área de tu vida. Y como cuando pasamos la tarea y cuando pasamos la prueba de la calificación, entonces el Señor nos promete que nos va a dar recompensa eterna. ¿A quién se recompensa? A los que están calificados. No se recompensa la desobediencia, no se recompensa a los que viven de cualquier manera, no se recompensa a aquellos que se alejan más y más de Dios en medio de un mundo de incertidumbre y de confusión como el que estamos viendo, sino somos calificados. La verdad, cuando tú eres realmente y tienes la verdad plomada en tu propia vida, porque la verdad es el mismo Señor. Dice, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Y Jesús dijo, conoceréis mi presencia, conoceréis mi verdad, y la verdad te hará libre. Entonces significa que la verdad, en esa confrontación de la verdad, nos califica. Y tenemos realmente que hacernos una pregunta en lo que voy terminando ya este mensaje. Tenemos que hacer una pregunta. La pregunta no es ¿qué podemos hacer? La pregunta no es ¿qué tú o yo podemos hacer? La pregunta correcta que debíamos hacernos en esta mañana en la presencia del Dios Todopoderoso en este mediodía es ¿qué puede hacer Dios? Porque lo que Él hace yo no lo puedo hacer. Yo tengo límites. Capacidad humana me hace ser limitado. Pero Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso, para hacer lo que Él desea hacer. Cuando parece que nadie puede solucionar esto, cuando nadie puede intervenir en esta área, Dios interviene. Entonces, la pregunta es, la incorrecta es ¿qué podemos hacer? Porque lo primero que cuando estamos atravesando una situación, en cualquier índole que sea, lo primero que tendemos a hacer es ¿qué yo puedo hacer? Es más, hay gente que me dice, pastor, ¿qué yo puedo hacer ahora? Pero qué diferente es cuando la persona está agobiada, está rodeada de tantas situaciones y entonces dice, Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú sí lo puedes hacer. Entonces no es lo que yo puedo hacer, es lo que tú puedes hacer. Yo confío en ti, amo tu verdad. He confrontado esta condición con lealtad y fidelidad. Nada me hará
renegar contra ti, nada me hará desistir de tu gloria y de tu gracia bendita. Aleluya. Nada me hará renegar contra ti, ni blasfemar tu nombre, ni desobedecer tu palabra. Señor, te amo más que ayer, pero mañana te voy a amar más de lo que te he amado hoy, porque el amor de Dios crece extraordinariamente. Entonces la pregunta, ¿qué puede hacer Dios? Y cuando nosotros nos preguntamos, entonces Dios, aleluya, nos responde en la cuarta parte, la letra D. Estamos hablando de confrontación ¿con qué? Con la verdad. Y la cuarta parte es cualificar. O sea, repita conmigo, ya lo saben, lo ha aprendido. Primero, clarificar. Segundo, clasificar. Tercero, calificar. Y ahora cuarto es cualificar. ¿Qué significa la palabra cualificar? Alguien que me la responda. Vamos, hay muchos predicadores acá y maestros de niños. A ver, ¿qué significa la palabra cualificar? Exactamente, sí, por ahí va. Ahí alguien me dijo así. Pero cuando realmente, cuando estás confrontando la situación con la verdad de Dios, entonces se va a manifestar en tu vida el hecho que la verdad de Dios te cualifica. Es decir, te cualifica significa que te aprueba para hacer algo. No hagas nada si Dios no lo aprueba, porque te puedes equivocar. No hagas nada por tu propia cuenta. Cuando dice que la verdad se va a manifestar en ti para cualificarte, significa que te da la capacidad, te da la preparación, te da la aprobación. Te dice, sí, realmente lo puedes hacer en mi nombre. Entonces lo que dice la Biblia, lo que Pablo dijo, para entender este punto final, lo que Pablo dijo realmente es, claramente lo que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy fortalecido no porque sea mejor que otro, sino por mi dependencia con quien he creído o a quien he creído. Eso me da a mí la cualificación para actuar, para hacer lo que tengo que hacer en Dios, por Dios y para su gloria y honra bendita. ¿Estamos entendiendo? Entonces confrontemos con la lealtad y fidelidad, pero confrontemos la situación que tenemos por delante con la verdad de Dios, en los 4 niveles que hemos explicado en esta mañana. Y finalmente, como simplemente, aleluya, un recordar de todo lo que dijimos, tenemos que entender que estos son tiempos de confrontación de nuestra fe, pero son tiempos de la manifestación del Dios Todopoderoso. Son tiempos de confrontación en estos tiempos peligrosos, pero son tiempos de la manifestación del Todopoderoso Dios. Escuche bien, del Todopoderoso Dios. Diga conmigo, Todopoderoso Dios. Porque nuestro Dios es todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Es todopoderoso. Entonces es la manifestación. O sea, cuando tú tienes claro en tu mente ¿a qué te estás confrontando? ¿Por qué estás confrontando lo que estás confrontando? Entonces tienes la capacidad y tienes el valor, la dinámica que tuvo el profeta Elías, que tuvo Juan el Bautista, que tuvo el mismo Señor Jesucristo, que tuvo Pedro, Pablo y tantos hombres del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces te va a posicionar en que estás preparado para ver la manifestación de Dios. Primero Dios te ordena. Primero Dios ordena tu altar, pone en orden toda tu vida para Él manifestar. Y sabes una cosa, es verdad que estamos en una confrontación abierta contra el poder de las tinieblas, de la maldad y de la mentira, pero es verdad que tenemos la certidumbre, la fe, la confianza, la seguridad y la convicción en lo más profundo de nuestro ser interno, que hay en este año 2022, así como vamos a confrontar la furia, la fuerza negativa, las condiciones adversas de la vida. También hay una manifestación de Dios para aquellos que han sido cualificados, clasificados, aleluya, en todos esos conceptos que he mencionado en este momento. Sí, Señor, la manifestación de Dios no puede ser detenida. Tienes que creer en grandes cosas de parte de Dios. En que cuando tú comienzas, llega un momento que terminas.
Pero cuando Dios comienza, Él no tiene principio ni fin. Aleluya. Cree de todo corazón en esta mañana que si estás aquí no es por casualidad ni coincidencia, sino por un propósito divino de Dios. Él quiere que tú tomes y dependas de Él y aprendas a entender que los que aman a Dios, todas las cosas, no a todo el mundo le ayuda bien, a los que aman a Dios, a los que confrontan con lealtad y fidelidad, a los que confrontan con la verdad de Dios, la mentira, a ellos vendrá una unción de manifestación. Y de eso voy a hablar el próximo domingo, porque voy a responder esta pregunta, y mientras ustedes se pongan de pie en el nombre del Señor, la pregunta que voy a entender es que antes de Dios traer, cuando Dios está a punto de traer, hay una manifestación visible. Hay una manifestación visible en el Monte Carmelo. Dios responde por fuego. ¿Cuántos creen que Dios respondió por fuego? Y consumió todo, el altar, el holocausto, la madera, el agua, como lo he dicho hace un momento. Eso fue una manifestación extraordinaria. Pero después de esa manifestación iba a venir una manifestación más grande, pero podemos observar que Elías tuvo que pasar un proceso. Los procesos que estamos teniendo en la vida nos prepara para la manifestación más grande de Dios. A un mayor nivel de procesamiento en nuestra vida es un mayor nivel de manifestación de Dios en nosotros. Y vamos a contestar esa pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? No espere que la responda ahora, porque eso lo vamos a continuar el domingo que viene. Porque si no, entonces aquí nos quedamos, aleluya, en almuerzo y cena. Pero en este momento levanta tus manos, cierra tus ojos. Es una bendición de Dios el que el Señor nos hable, el que el Señor nos ministre, el que el Señor nos revele. Y mientras la agrupación sube aquí, aleluya, y vamos a ir terminando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquellos que están aquí en esta mañana, que están escuchando el mensaje y la palabra del Señor, antes de terminar y dar por concluido e irnos de esta casa espiritual donde se reúne y donde nos congregamos periódicamente a la iglesia Jesús Vive Hoy, quiero hacer un llamado. Los que están presentes, los que están escuchando la voz del Señor, los que están escuchando el mensaje. Amigo o amiga, si estás aquí por primera vez en esta mañana, en este mediodía, ya que prácticamente llegamos, y todavía nunca has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, o nunca te has rendido a Él, o no le has confesado a Él como la única respuesta que tu vida necesita, yo te animo a ti para que te animes en el Señor. Te animo a ti para que le digas: Señor, yo te necesito. Escucha esta palabra, escucha el mensaje de Dios. Él va a poner en orden toda tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, en medio de un mundo desordenado, de caos y de conflictos. Él va a colocar todo alineadamente conforme el diseño de su voluntad perfecta. Pero tienes que dar tu vida a Él. Te tienes que rendir. Te tienes que entregar. Entender que los días pasan rápidamente. Y que es importante qué hacemos con nuestro tiempo. Y cómo estamos buscando a Dios de verdad. O nos dejamos impulsar por la nefanda conducta de los seres humanos, desvirtuada, alterada y completamente opuesta al plan y al propósito divino de Dios. ¿O estamos dispuestos a alinearnos con Dios y hacer su voluntad y entender que aquellos que confían en Él nunca serán avergonzados? Su presencia te ministra en momentos difíciles que puedes estar pasando, momentos de dificultad que puedes estar atravesando. Pero llega la voz de Dios cuando dice: confía en mí. Amigo, amiga,
Si estás aquí por primera vez, pero todavía tú nunca has abierto tu boca a confesar: Jesús, yo te reconozco como mi Salvador personal, como mi único Señor. Eres el centro de mi vida, de mi casa, de mi hogar. Señor, entra a mi corazón. Si deseas hacerlo, amigo, amiga, estás ahí, no tengas temor. Si nunca lo has hecho y deseas hacerlo, levanta tu mano. ¿Y dónde estás? Levanta tu mano. Simplemente quiero orar por ti. Quiero orar para que la gracia de Dios sea derramada sobre tu vida, para que el favor y la misericordia de Dios sea manifestada en tu vida. Si tú estás enfermo, enferma, adolorido, quebrantado, si estás alterado en tu propio ser interior, estás viviendo una etapa de opresión, de ataduras, de cautividad, Él te hace libre. Libre de la opresión, libre de atadura, libre de todo tipo de enfermedad. Cree en el Señor. Cierra tus ojos. Y si tiene varias enfermedades, aunque hemos orado al comenzar el culto, pero permite que la palabra que has escuchado se haga rema, se haga vida en lo interior de tu profundo ser, y que esa palabra que estás escuchando es medicina y sanidad a todo cuerpo enfermo. Si estás con diferentes grados de enfermedad, dolencia, malestar, el Señor te sana, aún los que están en las casas, porque la palabra del Señor es medicina a toda carne. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en la presencia del Señor. Aleluya. El Señor es maravilloso, el Señor es maravilloso. Dile ahí donde está, mientras el coro adora al Señor ahora inmediatamente. Dile: Señor, yo necesito de ti. Por la llaga de Cristo todo mi cuerpo es ministrado por el poder de tu presencia. En este momento toda persona débil, toda persona enferma, toda persona dolorida, aún los que están en cualquier lugar, Señor, oramos por los que necesitan una intervención tuya. Marlon, Kevin, Señor amado, la vida de cada uno de tus hijos e hijas en diferentes lugares. Extiende tu mano poderosa en la vida de cada uno de tus siervos y siervas, en la vida, Señor, de tu sierva Tatiana, en la vida de tantas personas que necesitan el toque divino tuyo. Extiende tu mano poderosa. En nombre de Jesús, que toda enfermedad se disuelva ahora, que todo dolor sea desintegrado. Que los que están aquí, Señor, en tu casa presencialmente, reciban sanidad. Reciban sanidad, reciban liberación. Por la llaga de Cristo eres sano, eres sana. La enfermedad se va, el dolor se va, la opresión se va, las ataduras, la cautividad, las ligaduras del diablo se van. Nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda enfermedad ahora mismo lo reprendemos y lo echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, toca, Señor, toca cada organismo lastimado, toca cada cuerpo lastimado, toca cada cuerpo que está afectado por enfermedades diversas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que reciban el toque divino del Señor Jesucristo. Toca, Señor, cada cuerpo en el nombre que es sobre todo nombre, en la autoridad y en el poder glorioso de Jesucristo nuestro Señor y Rey. Decimos que por la llaga de Cristo son libres, son sanos. Recibimos tu palabra, recibimos tu palabra, recibimos tu palabra, recibimos tu palabra, Señor, y la ponemos en obra en nuestra vida. Danos, Señor, la unción de confrontación, que seamos leales y seamos fieles, que amemos la verdad y confrontemos la mentira con la verdad revelada de Dios en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria. Lo creemos, lo creemos, lo creemos. Recibimos el toque del Señor. Sanidad fluya sobre nuestros cuerpos, sobre cada organismo, sobre todo tejido, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sano para tu gloria, sano para tu gloria, sano para tu gloria, sano para tu gloria, en el nombre de Jesús.